Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de homenaje. Para aquellos que no están familiarizados con esta modalidad, la Fundación Club de la Libertad ha iniciado hace muchos años atrás esta dinámica de llevar adelante homenajes a diferentes personajes de la historia y también del presente, que han contribuido de una u otra manera en su pensamiento a la difusión de las ideas de la libertad en su contexto y en su tiempo, y es por esa razón que sábado a sábado nos encontramos esta vez a través del Zoom, desde la pandemia a este tiempo, utilizando esta herramienta y encontrándonos, decíamos, los sábados a las 18 horas para homenajear a alguno de estos personajes, o también, ¿por qué no?, a ciertos eventos de la historia de la humanidad que han tenido una gravitación significativa en el mundo de las ideas. En ese contexto, querría darles la bienvenida entonces a este 52º evento de nuestro ciclo de homenajes de este año 2021. Contarles, antes de arrancar, que tenemos la posibilidad de facilitar certificados de participación a aquellos que lo requieran, y podamos solicitarlo a través de nuestras redes sociales, cualquiera de las redes sociales de la Fundación Club de la Libertad. Para dar inicio a este encuentro y para presentar de alguna manera a modo de contextualización, vamos a repasar muy brevemente el contexto que rodea a nuestro homenajeado del día de hoy, Jacques Maritain. Para comenzar, repasando la vida de este personaje y su legado, decirle que Jacques Maritain nació en 1882, falleció en 1973, fue un filósofo francés de los más destacados del siglo XX, teólogo, escritor y principal exponente de la neoescolástica cristiana, autor de numerosas obras, entre las que se destacan Los grados del saber, El humanismo integral, El hombre y el Estado, Los derechos del hombre, cristianismo y democracia, La intuición creadora en el arte y la poesía, entre otras, que lo convirtieron en acreedor de importantes distinciones, entre ellas el Gran Premio de Literatura de la Academia Francesa. En términos de filosofía política, a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, en un contexto histórico-político en el cual el pensamiento católico se imprime en líneas vinculadas al conservadurismo francés, en contraposición al conservadurismo inglés, heredero del common law británico, Maritain concibe la idea de la nueva cristiandad como reacción francesa clerical y ortodoxa en materia política, avanzando sobre una concepción más amplia de democracia cristiana, como readaptación de los postulados cristianos tradicionales en función de realidades históricas cambiantes, bajo el paraguas de la analogía, destacando la división religiosa como característica insuperable de la modernidad y presupuesto indispensable de prudencia política. En efecto, el personalismo comunitario constituyó base de su doctrina, alineándose con los principios del tomismo en función a las nociones del carácter peregrinatorio de la vida temporal, comunidad política y bien común como fin último del Estado, y legitimación del poder político al servicio del hombre, rechazando los postulados del Estado burgués y adhiriéndose a los senderos de una democracia participativa, comprensiva de la libertad ideológica, de cultos y la defensa de los derechos humanos enraizados en la ley natural, base de toda sociedad abierta y plural, inspirada en los principios de cooperación y, por tanto, aborreciendo los postulados del comunismo y la doctrina nacionalsocialista. Fiel a su estilo, audaz pero novedoso y controvertido para sus contemporáneos, recordando una de sus frases célebres: no se puede justificar el maquiavelismo para explicar la acción estatal, una ley injusta no es ley, es que en el día de hoy decidimos conmemorar un nuevo aniversario de su natalicio. Para este homenaje vamos a contar con la participación de 3 disertantes que nos acompañan a lo largo de esta jornada de hoy, y desde ya anticipamos nuestro agradecimiento por su generosidad y predisposición para llevar adelante este encuentro. El primero de ellos será Luis Federico Beruti, escribano, especialista en Derecho Registral. En 3 periodos integró el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, fue dirigente universitario y uno de los fundadores de UPAU en la Facultad de Derecho de la UBA, ex secretario general y ex vicepresidente de la Convención Metropolitana de la Democracia Cristiana Porteña, actualmente miembro titular de los Institutos de Derecho Procesal y Registral del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, con trabajos publicados en la materia. También nos va a acompañar Gustavo Agustín Díaz Noblega, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Estrategia Política, cursó la especialidad de Derecho Tributario y de Derecho Bancario en la Universidad de Buenos Aires,
fue candidato a diputado nacional por el partido FE, candidato a legislador de la ciudad por el Partido Federal y comunero por la Alianza Bien Común, actualmente secretario de organización del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal y Convencional Nacional. Y finalmente también nos acompaña en el día de hoy Guillermo Juan Sueldo, abogado con especialidad en Derecho Aduanero y Comercio Internacional, fue docente en Derecho Aduanero en Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales, ex docente en Derecho Internacional de los Conflictos Armados en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, actualmente docente de Derecho Constitucional en el Colegio Militar de la Nación, integrante del cuerpo docente de la Diplomatura en Derecho Aduanero dictado por la Universidad KS. En referencia a los tiempos de exposición, comentarles que van a tener 15 minutos cada uno de los oradores, podemos extendernos un poquito más a los efectos de redondear la idea si así fuera necesario, y a partir de allí tendremos la chance de que todos los participantes puedan de una u otra manera participar de este encuentro, acercándonos las preguntas a través de chat, y por supuesto agradeceremos muy especialmente la mayor brevedad posible también en el planteo de las inquietudes, para que de esa manera también tengamos la posibilidad de compartir más conocimientos de los oradores que hoy nos tienen. Dicho esto, y bajo esta introducción, pedirle entonces al primero de nuestros oradores del día de hoy, Luis Federico Beruti, que tome la palabra y arrancamos entonces con su exposición. Buenas tardes, voy a empezar esta invitación agradeciéndola, porque como decía el filósofo Jacques Maritain, la gratitud es la forma más exquisita de la cortesía. Gracias al Club de la Libertad, a su presidente Alberto Medina Méndez, a mi amigo Carlos Moratorio, a todos sus miembros que hacen posible este espacio de debate, diálogo y homenajes republicanos, y a todos ustedes aquí presentes en un día que hoy en la ciudad de Buenos Aires es un día de sol y luz, que esperemos que este homenaje... ¿Se escucha? ¿Hola? Que este homenaje reivindicatorio de la figura de Jacques Maritain, un famoso desconocido, un famoso en el siglo XX, llamado en su momento como el apóstol laico del siglo XX, así lo denominó el doctor Ambrosio Romero Carranza, uno de sus fieles discípulos en la República Argentina. Se sabe y se conoce poco. Hace unos años, encontrándome cerca en las proximidades de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, me acerqué a sus librerías para preguntar qué obras tenían de Jacques Maritain. Lo primero que me sorprendió es que no sabían quién era Jacques Maritain. Obras no tenían ninguna. Al entrar a la computadora pudieron ver que se trataba de un filósofo francés. La Facultad de Filosofía y Letras, como sabemos, es la usina del pensamiento marxista y trotskista, pero no se estudia a Jacques Maritain. Como bien lo afirmó Alberto Medina Méndez, Jacques Maritain nace un 18 de noviembre de 1882 en París, Francia, y fallece en Toulouse un 25 de abril de 1973. Toulouse, al sur de Francia, muy cerca de la frontera con España. Nace Jacques Maritain en el seno de una familia protestante liberal. Esto siempre me llamó la atención, ya que por parte de mi madre, yo soy nieto de abuelo protestante converso al catolicismo, Alberto Federico Las, venido en la primera invasión inglesa en la Legión Alemana del Rey. Entonces me interesaba esa conversión al catolicismo de alguien formado en el agnosticismo, en el positivismo más extremo, en el materialismo. Sus primeros años en la Sorbona de París, una universidad que al decir de algunos sería la ciudadela de todos los errores. Bueno, él, con los años, el recuerdo más importante que conserva de esos años de estudio es que ahí conoce a su esposa, Raisa Umankov, o más conocida como Raisa Maritain, una intelectual como él estudiando filosofía en la Sorbona, ella estudiando ciencias. El caso de Raisa Maritain, ella rusa, judía,
exiliada en Francia por los pogroms. Hay que tener en cuenta en qué época estamos hablando. En la época del nacimiento de Maritain habían pasado 13 años de la guerra del 70, el primer enfrentamiento entre Prusia y Francia. En el año 1866 había sido la guerra de Prusia con Dinamarca, bien la unificación de los estados, la unificación del Imperio Alemán, con Otto von Bismarck. En el caso de Italia, la caída después de los estados pontificios, y la República Italiana, bajo Vittorio Emanuele. Entonces, esta etapa de su vida de estudiante, en la cual se va formando, él tenía un gran vacío espiritual, él intentaba buscar la verdad con un sentido de trascendencia, y no terminaba de encontrar el camino. En algún momento dado, su madre, que era amiga de Charles Péguy, que era profesora en el colegio francés, le comenta y le dice: ¿por qué no lo vas a ver? Ya que era un amigo de la casa, pero no había tenido contacto en el conocimiento de su filosofía. Charles Péguy siempre lo consideró a Maritain como su hermano menor. El colegio francés y la Facultad de Filosofía de la Sorbona solo estaban distanciados por una calle por medio, la calle de Saint-Jacques, pero digamos el distanciamiento intelectual, pese a que Charles Péguy por aquellos años, si bien había nacido católico, estaba alejado del catolicismo, pero tenía una gran polémica con los profesores de la Sorbona, y el cruzar de la Sorbona al colegio francés era realmente algo inconcebible para los profesores de la Sorbona. Ellos se acercan al colegio francés, él y Raiza. Allí Charles Péguy les aconseja también escuchar las clases de un humanista que no era cristiano, que era Henri Bergson. A través de Henri Bergson, ellos van profundizando y van queriendo avanzar en esa búsqueda de verdad, en ese sentido de la trascendencia. Esto recién lo logran cuando ambos conocen a Léon Bloy. A Léon Bloy lo conocen a través de sus obras. Léon Bloy era un novelista, ensayista y poeta francés que escribió varias obras, algunas con mayor o menor conocimiento, hoy en día desconocidas. La mujer pobre, que a ellos les impacta bastante. Cartas a su novia. El alma de Napoleón. Tengamos presente, hasta el alma de Napoleón fue estudiada y leída e interlineada por Juan Domingo Perón. No sé si para bien, si lo interpretó, me parece, yo lo dejo a cada uno y a su libre interpretación. Bueno, a través de Léon Bloy ellos encuentran un ambiente familiar. Léon Bloy logra muchas conversiones al catolicismo. Una vez por semana en su casa reunía intelectuales, estudiantes, e intercambiaban ideas, e intercambiaban propuestas. Hasta ahí la incursión con el pensamiento de Bloy. A partir de ese momento, no obstante que ellos habían tenido un casamiento civil, en el caso de Jacques Maritain, él había sido bautizado en el protestantismo. Ambos piden casarse por la Iglesia Católica, piden ser bautizados por la Iglesia Católica. Esto provoca un gran, digámoslo, desconcierto en ambas familias. En ese momento no estaba vivo el padre Maritain, pero sí su madre, que era quien le había pedido que lo viera y profundizara su pensamiento por sus inquietudes con Charles Péguy. Cuando se entera de que se va a casar por la Iglesia Católica, de esta conversión, va a verlo a Charles Péguy como para ver: mirá, esto es una tragedia, hace algo.
aunque ya Charles Péguy estaba influenciado y estaba por volver al catolicismo. Entonces, mientras esto pasaba en la casa de Jacques Maritain, no quiero contarles lo que pasaba en la casa de Raisa Umankov, judía, agnóstica. Ella cuenta en sus obras, por ahí en un libro que se llama Grandes Amistades, quienes concurrían a su casa: intelectuales, estudiantes de la izquierda, materialistas, o sea, nada que ver con el camino que ahora estaba tomando, con lo cual sus padres, de judía, agnóstica, de un pensamiento de izquierda, pasar a ser bautizada en la Iglesia Católica, y no solo ella, también su hermana Vera. O sea, era todo un acontecimiento. Bueno, eso es parte de la vida de Maritain en sus primeros años. A mí me gustaría también profundizar la parte de Maritain acá en la República Argentina y en qué momento se produce su visita al país. Jacques Maritain, poco después del inicio de la Guerra Civil Española, en los años 1936, llega a la República Argentina, invitado por los círculos católicos, allá por mes de octubre, a dar una serie de charlas. No obstante, que había sido invitado y aparentemente iba a tener un gran recibimiento en algunos grupos católicos, sobre todo del nacionalismo, él, como todo buen converso, en un primer momento en Francia, él se acerca a las ideas de Charles Maurras y de la Acción Francesa, que eran el nacionalismo francés, que después va a terminar y devenir con el colaboracionismo francés de la Francia de Vichy, del mariscal Pétain. Bueno, es un desviacionismo que en su momento es condenado por la Iglesia. Cuando la Iglesia lo condena, Charles Maritain se aleja de Maurras. Acá en la República Argentina había una gran incidencia, teníamos los años 36, inicios del fascismo, no el fascismo ya estaba en Italia del año 22 con la marcha sobre Roma, pero del nacionalsocialismo en el año 33. Entonces entran a correr una serie de versiones. El propio Jacques Maritain le comenta a su amigo, el doctor Manuel B. Ordóñez, donde es recibido en su casa, la chacra, ya en San Miguel. Ahí hay fotografías, en algún libro que se ha publicado, que se conservan de cuando Maritain estuvo en la casa de la familia Gallardo, que hoy en día es casa de retiros espirituales de la prelatura del Opus Dei, allá en Bellavista, partido de San Miguel. Bueno, Maritain, asombrado, dice: me acabo de enterar de 3 cosas que no sabía. Una, se dice que estoy adherido al Frente Popular. El Frente Popular era a la izquierda. Esto lo decían los nacionalistas franceses. Otra, que he saludado con el puño en alto. Y la tercera, que he sido excomulgado por el arzobispo de París. Maritain le dice: mirá, nunca estuve afiliado al Frente Popular. Cuando dicen que estuve saludando con el puño en alto, estaba escribiendo en mi casa, y la primera noticia que tengo es que he sido excomulgado por el arzobispo de París. Bueno, si bien en algún momento, a raíz de su obra, que genera bastante polémica, que es Humanismo Integral, que la hemos mencionado, que también se publica en el año 1936, el año en el que Maritain viene a la República Argentina, porque provoca un cambio de un ideal de una nueva cristiandad, superadora de la etapa medieval. Tengamos en cuenta que no hacía tantos años que la Iglesia había dejado de ejercer el poder terrenal, por ejemplo, a través de los estados pontificios en Italia, y los cambios de lo que era a lo mejor el ideal de la época medieval, el imperio romano-germánico, sacro romano-germánico, en el cual se confundía el poder terrenal con el poder espiritual. Entonces, Jacques Maritain, no obstante que algunos consideran de que él después tiene una revisión de todo su pensamiento con su obra de 1976, la cual es poco conocida, que es El campesino de la Garona,
en la cual un viejo campesino hace como una, digamos, revisa toda su vida en esa etapa, ya grande. En realidad, en mi opinión, Jacques Maritain siempre fue consecuente con la ortodoxia católica. Fueron cambiando las épocas, pero él en El campesino de la Garona hace una gran crítica a la mala interpretación y desviación del Concilio Vaticano II. Él había tenido una activa participación en el Concilio Vaticano II, siendo uno de los pocos laicos en la cual el entonces Papa Pablo VI le da la carta para que lea del pensamiento y las ciencias a todos sus miembros presentes. Y esto también es llamativo, ya que no era muy común en esa época la presencia de un laico exponiendo estas ideas. Lo mismo va a pasar años después, cuando, mejor dicho, años después, no, años antes, cuando le toca intervenir en Naciones Unidas con la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo uno de los pocos, si no el único católico que estuvo presente. Bueno, volviendo acá a su paso en la República Argentina, tengamos presente que Maritain nunca estuvo adscrito o afiliado a un partido político, pero sí su pensamiento, sus obras, sus debates, nos realizó un gran aporte a la formación de los partidos demócratas cristianos, no solo en América Latina, sino también en Europa, sobre todo en Italia. En Italia, antes del advenimiento del fascismo, estaba el Partido Popular, cuyo referente era un sacerdote católico, don Luis Sturzo. Tras el advenimiento del fascismo, Sturzo debe exiliarse, y Italia cae bajo el fascismo. Maritain le toca vivir lo mismo en Francia. En Francia, en el año 40, cuando ingresa al ejército nazi después de la derrota y queda la única resistencia de Gaulle trasladándose a las islas de Gran Bretaña, Maritain se va y vive 4 años, creo que 40 al 44, 40 al 45 en los Estados Unidos, donde es profesor en la Universidad de Princeton, en la de Columbia en Nueva York. Empieza también a sentir y a conocer un poco más del pensamiento norteamericano, que en esa época no lo tenía presente. Bueno, en el 36, acá en la Argentina, también influye positivamente en las ideas. Tengamos en cuenta que en el año 1954, en la clandestinidad nace el Partido Demócrata Cristiano, con su llamado a los argentinos, al pueblo, y una de sus ideas que están ahí plasmadas en ese documento, que en realidad el nombre lo tengo por acá, es La democracia cristiana argentina al pueblo y al gobierno. Ahí habla de que la libertad es una e indivisible, que no puede haber libertad religiosa sin libertad política, ni libertad política sin libertad económica. Uno de los grandes aportes de Jacques Maritain es la libertad religiosa. En aquella época que hablábamos del Estado, del Sacro Imperio Romano Germánico, no había derecho al error. El error era condenado, no se toleraba el error. Bueno, estos aportes, estas ideas de Maritain a la libertad religiosa y a la convivencia democrática, en la cual él aclara, o sea, nunca estuvo adscrito a ningún partido político y tampoco pregona que los católicos se afilien todos a un único partido. No está de acuerdo con los partidos confesionales. Hace un aporte al Estado laico, al Estado democrático. Hay alguna carta democrática también impulsada por él para la convivencia.
Y acá en la República Argentina, a través de sus principales discípulos, dos de ellos, bueno, a quienes yo conocí y traté siendo joven, el doctor Manuel B. Ordóñez, amigo de mi familia, el doctor Ambrosio Romero Carranza, que a través de su revista Rumbo Social comparte y publica muchos de los trabajos de Maritain, de Jorge Luis García Venturini, que traduce también algunos de sus libros, a los libros que mencionó Alberto Medina Méndez en su momento, como aportes de Maritain, que uno es el humanismo integral, el otro el hombre y el Estado, en la cual Maritain hace una clara distinción que el hombre no ha sido creado para el Estado, sino que el Estado ha sido creado para el hombre. Debemos mencionar a otros más, por ejemplo, primacía de lo espiritual, los grados del saber, es infinita las obras publicadas por Maritain. Tres reformadores. Este libro tiene la particularidad que fue en su momento traducido al italiano por el Papa Pablo VI, cuando no era Papa, era Giovanni Montini. Los tres reformadores eran Lutero, Descartes y Rousseau. No sé cómo andamos de tiempo. ¿Vamos bien o me estoy...? Estamos cerca del límite. Cuando pueda, vamos redondeando. Como para redondear. Bueno, este ideal de esa nueva cristiandad, que no sería superadora, porque Maritain trata de decir, bueno, cada cultura va teniendo sus épocas, sus cambios, o sea, no es que es un crítico de la época medieval, sino considera que esa época ha llegado a su fin. Cuando él publica Humanismo Integral, en realidad es toda una revolución, ya que había muchos que querían la vuelta a la época medieval, y esto es un cambio. Entonces es resistido, y de ahí las críticas y pedidos de excomunión. Acá intercedió, por ejemplo, Don Orione. Don Orione, después San Luis Orione, esto lo cuenta Manuel Ordóñez. Bueno, yo dejaría en todo caso acá y después puede quedar picando a lo mejor algunas preguntas o temas, porque siempre queda algo pendiente y por ahí uno al saltar de una época a otra es difícil y queda corto ahí el camino. Bueno, agradezco también a todos ustedes acá presentes que han escuchado este monólogo. Muchísimas gracias, Luis. Le damos paso ahora a Gustavo para que nos acompañe en este segundo tramo. Gustavo, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos, ¿no? Agradecer al Club de la Libertad, ¿no? por esta invitación a hablar a homenajear a Jacques Maritain, y a Federico Beruti, que me convocó, me dijo, bueno, hagamos un homenaje a Jacques Maritain y hablemos de algunos de los temas que que él se dedicó a expresar y a comentar. Lo cual, bueno, estoy acá en este homenaje para homenajear a un pensador, a un gran pensador del siglo XX, que participó, como ya adelantó Federico, en hechos trascendentes de la época. Lo central de él es que influyó primero sobre sí mismo, ¿no? Con su conversión, con su acercamiento a Santo Tomás, y buscó esa conversión y la actualización del pensamiento tomista. Influyó en el pensamiento político mundial y colaboró en el Concilio Vaticano II. Con lo cual es bastante difícil homenajear o intentar homenajear a un personaje de esta magnitud y que el homenaje sea novedoso, sea algo que no se haya dicho. Así que me van a permitir la audacia de hacer algunas afirmaciones que tal vez sean falaces, pero que sirven para introducirnos en uno de los temas que ya Maritain trató, que es el tema de la libertad. Vamos a empezar diciendo que si Jacques Maritain fuera argentino, hubiese fundado su pensamiento de libertad en el himno nacional.
en el himno nacional argentino que se aprobó en la Asamblea del año 13. Para aquellos que no lo conocen o que no lo tienen en mente, el himno nacional argentino de la Asamblea del año 13, que es el único himno argentino que fue aprobado por una convención o por un congreso constituyente, que luego fue modificado, tiene 3 párrafos, 3 poesías que hacen referencia en forma clara al concepto de libertad. La primera es la que se arrastra hasta nuestra época, hacia el himno que cantamos hoy, ¿no? Que es el Oíd mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. La segunda parte de poesía que se refiere a libertad, dice: cuando más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes fechos sabrán oponer. Y la última frase que dedica al concepto de libertad, el himno nacional, es: con infamia a la fuga se dio, sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. En principio, Vicente López entiende que la libertad es un derecho humano, que es el baluarte de la civilización, pero que de repente, bajo ese título, sin siquiera saber el momento en que sucede, la libertad se pierde. Lo que marca es que la libertad tiene un gran valor moral y un escaso valor de permanencia. O sea, es muy habitual, ¿no?, que todo el mundo hable de libertad, pero la libertad se extinguió, principalmente en aquellos que acceden al poder por el voto y por la convicción de la gente, se apoderan de la libertad, se autoproclaman sus defensores, regentes, y mientras que la van declamando, la extinguen, ¿no? Entonces volvamos al himno nacional para vincularlo con el pensamiento de Maritain. Y la primera frase, que es la más conocida y la que está en nuestro himno actual, es: Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Acá el poeta nos marca el primer elemento que resalta el pensador, o sea, Maritain, siguiendo a Santo Tomás: el carácter sagrado de la libertad, la determinación de la voluntad al bien, sí, a Dios. O sea, Maritain dice: la voluntad estará naturalmente indeterminada frente a cualquier otro bien que no sea el bien absoluto. 3 veces grita el himno la palabra libertad. También nos permite reflexionar, como lo hacía Maritain, sobre las muchas y las muy diferentes ideas al estar relacionada a la palabra libertad. Maritain plantea que, a pesar de la multiplicidad de sentidos de la libertad, son 2 líneas de significación las más importantes, ¿no? La ausencia de coerción, que él da un ejemplo, ¿no?, que es la figura del pájaro que no está enjaulado, que puede volar libremente, pero que esa no hace referencia al libre albedrío, y la otra que indica la ausencia de determinación necesaria, que es precisamente la condición del libre albedrío. Entonces, podemos sostener que hay una elección, o sea, hay una libertad de elección, ausencia de determinación necesaria, y una libertad de espontaneidad, o sea, que es la ausencia de coerción. Cuando llega a un grado de espontaneidad, la libertad, cuando se llega al grado de espontaneidad de la libertad, se convierte en libertad de independencia. Si tomamos la idea de Vicente López y Blanes, ¿no?, más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a esos tigres sedientos de sangre, fuertes pechos sabrán oponer, vuelve el himno a mostrarnos los elementos que luego marca Maritain. Y vamos a recordar que el himno es un siglo antes de que Maritain empiece a expresar ese pensamiento tomista actualizado o modernizado. La idea que plantea el himno, ¿no?, es la misma idea que plantea Maritain sobre la libertad y la felicidad, y el acto de voluntad o intelectivo de defender la libertad y el juicio práctico. Maritain dice, ¿no?, nuestra libertad está sumida en un mundo de afectividad. La voluntad apetece y quiere muchas cosas, pero interviene en mi entendimiento para vigilar el curso de mi actividad, y entonces despierta en ella, por así decirlo. Querer tal o cual bien compete al dominio libre de mi voluntad.
porque depende del juicio práctico de mi entendimiento, que solo mi voluntad puede llevar a la conclusión. Ahora bien, es cierto que el entendimiento puede declarar especulativamente que tal o cual acción debe realizarse en virtud de una ley o de una conveniencia, pero eso no basta para realizar la acción. Se necesita además la decisión práctica, que se refiere a la acción que se va a realizar. Y acá volvemos, ¿no?, a la frase, ¿no?, de la defensa de la libertad, y aquellos que acechan, ¿no?, la libertad, entonces debemos defender. Y por último, la última frase que plantea el himno nacional es: con infamia la fuga se dio, sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad. Seguramente la libertad que en 1813 se planteaba era la libertad de independencia. Se pretendía una independencia de España, que en ese momento estaba desarmada por el problema histórico en que vivía, principalmente por la participación de Bonaparte, ¿no?, de Francia, ¿no? Y si recurrimos a todos los pensadores e historiadores que hablan sobre ese momento de nuestra historia, ¿no?, claramente en nuestra historia los hombres de Mayo mantuvieron a Fernando VII como soberano de las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, no había una voluntad, o sea, de separarnos de España, y esto marca esa idea de libertad en la cual la libertad de independencia no requiere, es una cuestión más personal, más espiritual, ¿no? Entonces, volviendo al pensamiento de Maritain, esta libertad está siempre, permanentemente, acosada por, como dice el himno, ¿no?, por esos tigres sedientos de sangre, queriendo robar la libertad de los pueblos. Y siguen destruyendo las raíces de la sociedad, inventando derechos humanos que no son más que los derechos, la destrucción de los derechos elementales del hombre, imponiendo una cultura de la muerte. Aquellos que atacan a la libertad permanentemente van olfateando las debilidades que tienen las sociedades para tratar de adueñarse de esa libertad y de repente provocar que las personas la perdamos. Pensadores como Maritain rescatan estos conceptos de la libertad, hablan de la libertad de elección, del libre albedrío, como una propiedad inalienable de toda naturaleza espiritual. Entonces, Maritain nos plantea, ¿no?, que el grado de espontaneidad del cual debemos hablar cuando hablamos de libertad coincide justamente con la aparición del libre albedrío. O sea, es la libertad que me permite elegir de entre todos los bienes que se me presentan por el mejor, por el bien absoluto. Entonces, esos planteos que va haciendo Maritain, que va retomando Maritain de un pensamiento escolástico, siguiendo a Santo Tomás, nos van presentando una idea de libertad de independencia, una idea de libertad que se actualiza y se moderniza. Es uno de los problemas que tienen todos estos conceptos cuando nosotros los tratamos. O sea, si nosotros nos ponemos a hablar con un lenguaje propio del medioevo o del siglo II o III a.C., muchos de estos conceptos quedan ciertamente desactualizados y casi por la misma modificación que tiene el lenguaje, difíciles de entender. Entonces Maritain tiene ese mérito, ¿no?, de que actualizó todos los conceptos tomistas, aristotélicos, y con cierta rectitud los incorporó a un pensamiento más moderno, más actual, más de nuestra época. El pensamiento de Maritain sobre la libertad
es una reflexión sobre la misma idea de libertad que expresa nuestro himno nacional. Esta riqueza ayudó a consolidar nuestra personalidad como nación. Y las imágenes que se impregnan a través de la historia nos llevan nuevamente a la lucha constante por la libertad. No hay argentino que crea que puede dejar de costado la libertad. O sea, los argentinos tenemos una idea y una concepción sobre la libertad, que a veces habría que encauzarla, pero que es propia del uso de conceptos que difícilmente podamos hacerlos coincidir con una teoría política actual, ¿no? Pero Maritain sí se encarga de analizar la libertad, y muchos de esos conceptos son los mismos conceptos que encarnamos casi todos los argentinos cuando hablamos de libertad. Como no somos el mismo país, ni las mismas personas de 1813, porque el hombre progresa y ese progreso muchas veces olvida algunos elementos que hacen a la esencia, frente a eso, extrañamente, con gran sabiduría, la Constituyente del año 53 plasma nuevamente en el preámbulo de la Constitución Nacional la idea de libertad. Pero sabiendo que el cambio es inevitable, o sea, las cosas cambian, algunos conceptos pierden su identidad, pero se mantienen firmes en la conciencia de los pueblos. Entonces, la Constitución, cuando se refiere a la libertad en el preámbulo, no lo hace desde un concepto de la época, sino que lo hace y lo plantea desde una obligación que se les plantea a los intérpretes constitucionales, que es la de asegurar los beneficios de la libertad. Entonces, la libertad podrá tener definiciones equívocas, pero los beneficios de la libertad claramente pueden ser definidos en cualquier momento de la historia. Y ahí Maritain nos vuelve a iluminar un poco, ¿no?, esto, diciendo que una filosofía política deberá pretender a la realización y progreso de la libertad interior de las personas, haciendo de la justicia y de la amistad los fundamentos propios de la vida social. Para eso deberá poner, en primer término, como objetivo principal de las intercomunicaciones sociales, ese género de bienes que resulta de las actividades inmanentes propias de los espíritus. Y a estos bienes realmente humanos debe ordenar los bienes materiales y todos los progresos técnicos y todos los desarrollos de potencia, que también forman parte de necesidades del bien común de un Estado. Entonces podemos decir que la concepción tomista que ilumina a Maritain es la misma concepción que guió nuestra independencia y que debería seguir guiándonos en la construcción de nuestra nación. Este concepto de libertad hoy se encuentra alterado ciertamente. Recordemos que Maritain habla de la libertad como un concepto espiritual, y muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, que esa libertad se encuentra alterada en la actividad política o en la acción política por, hoy con bastante claridad, dos formas de ataque diferentes a la libertad. La primera es el clientelismo político, ¿sí? Como esa mecánica de limitar la libertad de las personas a partir de un toma y daca de bienes en forma gratuitos, en los cuales lo único que tengo que regalar es mi libertad. Casi podríamos decir que hoy sería el plan platita. Y la segunda forma de límite de la libertad que que siempre se dio, pero que actualmente nuevamente lo han resucitado en la República Argentina, es el resentimiento personal y el resentimiento político. Volvemos, ¿no? La libertad es netamente espiritual, o tiene un carácter netamente espiritual, entonces el resentimiento es una forma de limitarnos la libertad. La libertad de pensar, la libertad de actuar, la libertad de proyectar. Eso hoy lo podemos llamar la grieta. En otra época eran los anti, que quieran, ¿no? Que podría ser el antineoliberalismo, el anticomunismo, el antiperonismo. Entonces, esa grieta, esa
fomentar el resentimiento es otra forma del límite que se quiere imponer socialmente a la libertad. Por lo cual hay que revalorizar y actualizar ese pensamiento, el pensamiento de estas personas que enaltecen la filosofía política. Hay que recuperar y defender esas ideas de libertad, porque es una de las formas de poder recomponer la democracia en función de la necesidad de una libertad que ordene al bien y de mantener la república. La libertad es de la nación, no es de las personas, es de todos, no de un puñado de iluminados, ¿no? Entonces, pero porque por la libertad todos vivimos, todos luchamos y a veces morimos. Entonces, mi homenaje a Maritain es tratando de recuperar esa idea y esos principios sobre la libertad que él, con bastante claridad, en el siglo XX expresó, y que si bien todos compartimos, y en particular yo comparto, creo que también hay que reactualizarlos, hay que replantearlos terminológicamente, y hay que entenderlos para que no seamos víctimas o no perdamos esa libertad por las acciones de algunos iluminados que nos la roban sin que siquiera nos demos cuenta de ello. Así que nuevamente les vuelvo a agradecer a todos, y bueno, este un poco es mi homenaje a Jacques Maritain. Muchísimas gracias, Gustavo, gracias por esta presentación, y vamos a escuchar ahora al tercero de nuestros disertantes del día de hoy. Lo vamos a escuchar a Guillermo Sueldo, le vamos a dar la bienvenida, y estamos muy atentos ahora a su presentación, Guillermo. Muchas gracias, muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por la asistencia, muchísimas gracias al Club de la Libertad, y Alberto, muchas gracias a ti también por permitirnos este encuentro tan importante para rendir este homenaje a una de las personalidades, desde mi punto de vista, más importantes del siglo XX en cuanto a pensamiento filosófico y filosofía política. Empezando por decir que en realidad, cuando hablamos de humanismo cristiano, no estamos haciendo referencia a un humanismo religioso, sino que estamos haciendo referencia a cristianos que suscriben principios del humanismo. Y en cuanto a Maritain, ya lo han manifestado, ya ha dicho con gran amplitud Luis Federico Beruti, que estuvo haciendo referencia en primera instancia a su vida, a su obra, a su formación. Podemos decir que la obra de Maritain es muy amplia, porque hay algo que, si bien se conoce bastante, y especialmente lo conocen muy bien quienes son eruditos en la obra y la vida de Maritain, hay algo que no se difunde muy seguido y que es su tarea en torno a la política internacional y a su actividad dentro de la política internacional y del pensamiento político internacional, y de las relaciones internacionales en particular. Por eso una cuestión muy interesante a considerar es la visión del mundo que Maritain se va formando él y va manifestando a lo largo de sus años y en las proyecciones de sus trabajos. Tengamos en cuenta que, tal como lo manifestó Federico en su momento, cuando él, luego de varios viajes, retorna a Francia, y en Francia, con su mujer, y forman el Círculo Tomista. Allí tiene la oportunidad de poder conectarse con gran cantidad de intelectuales del mundo y de diferentes partes del mundo, y va con ello formando una visión más trascendente del mundo y del ser humano dentro de la esfera de las relaciones humanas y por lo tanto también de las relaciones internacionales. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, se exilia en los Estados Unidos y se relaciona también con otros académicos e intelectuales.
y en virtud de varios aportes, al término de la guerra, Maritain es designado embajador en el Vaticano. En ese rol como embajador, Maritain sostenía que la crisis del mundo era una crisis principalmente moral y espiritual. Es decir, que sus soluciones no corrían solamente por acuerdos internacionales en torno a lo económico, lo financiero y a lo estrictamente de sistemas políticos, sino también que deberían tener un basamento moral y espiritual. Y únicamente sostenía que la paz podría lograrse, la paz duradera, retomando una senda de espiritualidad del ser humano. Algo bastante notable en Maritain es la profundidad de su pensamiento, sin ninguna duda de eso creo que estamos todos muy de acuerdo, pero en esa profundidad de su pensamiento él no se alejaba de la realidad humana, sino que por el contrario, ese pensamiento tan profundo que él desarrollaba, buscaba también articularlo con acción y poner ese pensamiento tan profundo de espiritualidad humana en una vinculación directa con la acción del ser humano en la sociedad. Maritain expresó en ocasión de estar ocupándose de la embajada representando a Francia después de la guerra en la embajada en el Vaticano, no existe solo la filosofía especulativa, hay también una filosofía práctica, es decir, ven cómo él busca articular el pensamiento con la acción. Y seguía diciendo, y creo que esta debe descender hasta el límite extremo en que la conciencia filosófica toca la acción. Por otro lado, también en un discurso, al momento de celebrarse el 14 de julio, como él era representante de Francia en el Vaticano, en un discurso destaca lo siguiente y dice textualmente: el cruel malentendido que desde hace mucho tiempo ha atormentado la conciencia francesa, que se debate entre una tradición cristiana muy seguido confundido con una política reaccionaria y una tradición revolucionaria demasiado seguido confundido con una filosofía destructora de la vida. Es decir, obviamente está en una posición que no contiene ni los totalitarismos de la época, tengamos en cuenta su accionar dentro de un contexto histórico determinado, ya sean estos totalitarismos de derecha o de izquierda, como los podríamos considerar hoy. Y para Maritain, la democracia en sí misma representa un carácter pluralista, absolutamente pluralista, y que puede sostenerse sobre una única unidad teórica doctrinal. Y él expresaba lo siguiente: la razón se ha demostrado más incapaz que la fe en asegurar la unidad espiritual de la humanidad, y el sueño de que un credo científico pueda unir a los hombres en la paz por medio de convicciones comunes que resguardadas los fines y principios fundamentales de la vida humana y de la sociedad, se ha disuelto en la catástrofe contemporánea. Digamos que yo entiendo o considero que estas expresiones guardan muchísima actualidad, porque tenemos catástrofes contemporáneas distintas. Lo que ha sido en aquella época, lo que ha sido lo que nos toca vivir en este siglo XXI, bastante entrado ya el desarrollo de este siglo XXI. Pero esas catástrofes contemporáneas que él manifestaba en aquella época están presentes hoy, si bien de diferente manera, pero están presentes. Hay cosas que no se han terminado del todo, y creo que así como las guerras de entonces, hoy son otras, pero también siempre tengamos en cuenta que las influencias o los posicionamientos de los países y las guerras se han dado siempre
en vinculación con la conquista del territorio, cosa que en la Segunda Guerra Mundial se manifestó a través de totalitarismos como el nacionalsocialismo, pero hoy no deja de estar ausente ese peligro de la conquista del territorio, a veces no solamente desde el punto de vista armado, sino también desde el punto de vista económico. Pero siguiendo con su rol y su injerencia internacional, tiene fundamental importancia la participación de Maritain en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Sostuvo entonces lo siguiente: la comunidad civil no debe acordar, sino reconocer y sancionar como universales, válidos y que de ninguna consideración de utilidad social podría, ni aun transitoriamente, abolir o autorizar su infracción. Es decir, ha sido fundamental su visión del mundo, su cosmovisión del ser humano insertado en las sociedades, el sentido de comunidad, sin abolir la libertad, por supuesto. Recién se estaba mencionando la libertad, pero también tengamos en cuenta que desde el punto de vista del humanismo cristiano, la libertad no es algo que se ejerce con total indiferencia, sino que está condicionada también por ciertas cuestiones de la vida social y de la vida comunitaria. Si pensamos que además, cuando hablamos de la palabra comunidad, a veces solemos como asustarnos un poco porque a veces asocia a cierto colectivismo masificante y totalitario, pero comunidad, la misma palabra también nos da la idea de una unidad común, algo que a todos nos contiene y que de alguna manera es lo que debe hacernos partícipes de algo en común que tengamos, de un proyecto común, de un objetivo común. Sin duda alguna, la tarea o la labor enorme de contenido intelectual y también espiritual de Maritain nos inspira en la construcción de un encuentro de ideas y de principios para lo que nosotros llamamos el desarrollo humano integral. Siguiendo con su trayectoria internacional, cuando él está en España, en Italia, cumpliendo con su labor diplomática, tengamos en cuenta que eso lo desarrolla en un periodo excepcionalmente importante, porque era inmediatamente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Era necesario entonces impulsar la reconstrucción de Europa y de una nueva organización de Naciones Unidas, y por supuesto también la reconstrucción de Alemania, porque en la división había quedado bajo la esfera del totalitarismo de la Unión Soviética. Ahora bien, cuando él se presenta en Italia para desarrollar y desempeñar su tarea diplomática, el Papa le da la bienvenida y dice: apreciamos y saludamos a vuestra excelencia, a un hombre que, haciendo abierta profesión de su fe católica y de su culto por la filosofía del bien común, pone a disposición sus ricas cualidades al servicio de los grandes principios doctrinales y morales, que sobre todo en estos tiempos de universal desorden, la Iglesia no cesa de inculcar en el mundo. Y nos complace ver en la elección de vuestra persona para la misión que hoy inicia la prueba de que quienes lo han confiado promueven los beneficios que derivan de las buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado. Bien, en esta ocasión, Maritain presenta los conceptos centrales también de su misión y de su condición de embajador en la Santa Sede, y en un discurso, él manifiesta lo siguiente: que en la organización de la paz futura y en el trabajo de reconstrucción, Francia se guiará por el anhelo de la justicia y del bien de la comunidad civilizada, y por el deseo de hacer prevalecer en el mundo el respeto de la persona humana
y de sus derechos, buscando orientar a los hombres hacia la fraternidad y el amor mutuo propios del mensaje cristiano. Un mensaje humanista, como dije antes, no meramente religioso. Por el contrario, a veces se ha confundido esto, e incluso en los partidos políticos, que a veces han creído que eran partidos confesionales, cuando en realidad no lo son, e incluso no lo fueron en su fundación. Y bien aclarado que lo han manifestado cuando se fundó en 1954 aquí el Partido Demócrata Cristiano, como decía Luis Federico Beruti al inicio de esta charla entre nosotros. Pero allí mismo se manifestaba, incluso está en su declaración de principios, que no era un partido confesional, pero habitualmente esto se ha confundido. Y en su estadía en Italia, él tiene una estrecha vinculación con uno de los líderes más importantes de Italia, un dirigente muy importante que era Giorgio La Pira. Y tienen un intercambio de cartas muy interesantes entre ellos, que no podría en este momento leer todas las que uno a otro se han hecho, porque nos llevaría bastante tiempo, pero me gustaría sí leer unos párrafos de una carta en la que Maritain le contesta a Giorgio La Pira sobre las inquietudes que ambos tenían en cuanto a esto que se llamó el mismo Papa llamado el desorden mundial, cuando le da la bienvenida a Maritain. Maritain dice que los conflictos ocasionales que se pueden producir no pongan en peligro la obra suprapolítica que se desarrolla por encima de ellos, en un plano de cristiandad y que prepara a largo plazo la vivificación por el fermento cristiano de la obra ingrata que se desarrolla en el plano político. No nos descorazonemos jamás de esta obra. Si ella demanda de nosotros una perseverancia heroica, recordemos que no existe amistad sin esfuerzos, a veces heroicos, para remontar los sufrimientos y los recuerdos de los males padecidos. Esos males padecidos que habían ocasionado lo que fue la Segunda Guerra Mundial y que obviamente en este escenario de estos años eran los años inmediatos posteriores a la Segunda Guerra. ¿Por qué? Porque el pensamiento de Maritain, como yo les manifestaba anteriormente, está la idea de las relaciones internacionales, y él sostiene la idea también de un orden supranacional. Por eso su importancia también, que ahora vamos a ver, su importancia también en la tarea que él desarrolló en las Naciones Unidas y en la UNESCO. En el año 1947, Maritain participa de la UNESCO. Y los primeros interrogantes que surgen seriamente sobre las condiciones para lograr una paz duradera son aquellas que se refieren, como decía él, a una idea de una organización supranacional de los pueblos, ¿sí? Entendiendo obviamente que no iba a ser esa organización que estableciera un igualitarismo entre todos los pueblos, pero sí que tuviese la posibilidad de mediar entre los pueblos y establecer criterios de afinidad en cuanto a la dignidad de la persona humana en el mundo y de su desarrollo integral en todos los países del mundo. Luego determina Maritain que la finalidad de la UNESCO es una finalidad práctica, dice él. Consiste en resguardar la paz en el mundo a través de un entendimiento entre los pueblos y de la promoción de la ciencia, la educación, la cultura. Por eso él específicamente decía, la paz del mundo no depende solo de acuerdos políticos o económicos y tampoco de la constitución de un organismo supranacional, si bien obviamente lo promovía, sino de la adhesión de los hombres a principios prácticos comunes. Nuevamente ven cómo esa filosofía que él manifestaba busca también que tenga una practicidad, una ejecución práctica en el orden de la vida. Y para ir cerrando, creo que estoy más o menos en tiempo, si me dice Alberto, pero me parece que sí.
Maritain tiene una importantísima actividad en la Declaración de los Derechos del Hombre. En 1946, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas encara esta declaración y encarga también a la UNESCO una manifestación al respecto. Cuando comienzan estas tareas, también se producen bastantes dicotomías, diferencias en los órdenes conceptuales para la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre entre las diferentes posiciones de las naciones que participaban de ello. Y en estas series de discusiones y de diferencias conceptuales, Maritain aporta una idea fundamental y sostiene expresamente lo siguiente. Dice, el valor fundamental escogido fue el concepto persona, ¿sí? Porque esto se entendía según el pensamiento de Maritain, es decir, persona considerada obviamente en los más variados contextos, ¿sí? Sociales, de familia, del trabajo, culturales, políticos, ¿sí? De las asociaciones, de los grupos religiosos, las sociedades y las naciones. Así, la influencia, por lo tanto, la influencia del pensamiento de Maritain en este caso, y de los intelectuales que propiciaron la importancia de considerar a la persona humana como destinatario directo de esta Declaración de los Derechos Universales del Hombre. De allí que el primer proyecto de declaración se propuso en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron de su redacción final. Y en su resolución, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el espíritu de esta declaración, digamos, la que manifiesta claramente el pensamiento universal, el pensamiento de lo que podemos llamar, digamos, un pensamiento humanista trascendente que Maritain nos dejó como su espectacular obra del siglo XX. Yo creo que a partir de Maritain hay un antes y un después en el pensamiento de la filosofía política cristiana, del humanismo cristiano. Han dicho aquí que acerca de su viaje, de su intervención en Sudamérica, sí, claro, estuvo en Río de Janeiro, estuvo en Montevideo, recordemos que hay demócratas cristianos de aquella época que viajaron a Montevideo, estuvo en Argentina, estuvo en Buenos Aires, estuvo también en Córdoba y en Rosario, y ha dejado una influencia su pensamiento que fue el que ayudó a construir un concepto filosófico humanista dentro de la política como algo práctico, no para solamente volar con las ideas filosóficas de Maritain, que son profundísimas, por cierto, profundísimas, y que creo que hay que leer y releerlas, especialmente, por ejemplo, humanismo integral. Pero yo creo que él nos dejó un bagaje de conceptos filosóficos, políticos riquísimos y que me parece que guardan absoluta actualidad. Así como tenemos el humanismo existencial de Mounier, o el humanismo que podríamos llamar un humanismo más universalista o cósmico, como podría ser el de Teilhard de Chardin. Fíjense qué notable, tres franceses, ¿no? Maritain, Mounier y Teilhard de Chardin. Pero también está el humanismo de la posguerra también, de una mujer importantísima dentro del ámbito del humanismo cristiano universal, que era italiana, Chiara Lubich, muy vinculada también desde el punto de vista del concepto del humanismo cristiano. Yo creo que Maritain ha dejado una obra impresionante y que bien vale su homenaje, sus lecturas y sus relecturas, porque creo que si bien están dentro de un contexto social y político determinado,
ese contexto social y político trasciende, y su pensamiento trasciende las épocas. Yo creo que en estas épocas, en este siglo XXI, ya termino, si bien se presentan desafíos diferentes, porque la humanidad tiene conceptos diferentes, porque el ser humano de hoy, por ahí creo que es mucho más demandante de lo que podría haber sido en la época en que les tocó vivir las guerras. Sin embargo, no por ello, el riquísimo mensaje y pensamiento de Maritain deja de tener relevancia. Muchas gracias a todos y espero haber estado dentro de los límites horarios que se estaban manejando. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a los tres oradores. Vamos a iniciar ahora la ronda de inquietudes y consultas, y por lo tanto vamos a estar invitando a los que están acompañándonos en el día de hoy a que nos ayuden volcando lo más brevemente posible sus inquietudes en el chat. Pedimos mil disculpas por no habilitar el micrófono. Estamos tratando de que el evento no dure más de la cuenta para no cansar a aquellos que nos han acompañado durante toda la tarde de hoy. Vuelco a la primera de las inquietudes. Hay por allí una consulta que hace Carlos Moratorio. Hay varias felicitaciones para todos los oradores, de muchos de los participantes, pero hay un planteo que hace por allí Carlos Moratorio, dirigido a Luis Federico, vinculado a la participación de Libertas si no me equivoco, en la imagen del Partido Demócrata Cristiano. ¿Puede ser, Federico? Está muteado, Federico, ¿no? Está silenciado. ¿Ahora se oye? Ahora perfecto. De acuerdo. En realidad lo del escudo Libertas, que es en latín, libertad en castellano, era el emblema de la democracia cristiana italiana. Ahora, esos principios de libertad que Jacques Maritain transmite en el pensamiento, en la formación política demócrata cristiana, ¿cómo lo debemos entender? Maritain hace una comparación muy breve que es muy clara. El pájaro que no está enjaulado está libre, pero no tiene libre albedrío. El libre albedrío me va a permitir distinguir entre el bien y el mal. En postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con la caída del fascismo, teníamos el precedente del Partido Popular, en la cual había actuado don Luigi Sturzo, quien da una clara transmisión de su pensamiento a los católicos, diciendo no caigan en un partido confesional. Es más, el propio Luigi Sturzo no quiso que en su partido figurara la palabra cristiano, por eso lo llamó Partido Popular. El Partido Popular, como él bien decía, católico es universal, partido es parte de un todo. Por eso el propio Maritain decía, yo no quiero un partido confesional. Él mismo no se afilió a ningún partido, pero influyó en muchos de ellos con su pensamiento. Tengamos presente que esta idea de libertad, y como parte de OTCA, por ejemplo, está el Partido Conservador de Colombia, que forma parte de la Organización Demócrata Cristiana de América. O sea, dentro de lo que es las líneas de pensamiento demócrata cristianos, no obstante que su idea principal es superadora de izquierdas y derechas, tenemos algunos que están más inclinados en algunos momentos hacia la centro-derecha y otros a la centro-izquierda. En Italia, por aquella época, uno de los discípulos de Luigi Sturzo había sido Alcide de Gasperi, que después forma parte importante y es considerado uno de los máximos estadistas que ha tenido Italia y a nivel mundial toda una referencia. Es de los fundadores de la democracia cristiana en Italia, de la cual hay que también tener presente, por ejemplo, el padre de Pablo VI, el Papa Pablo VI, también estuvo en los inicios de la democracia cristiana en Italia. El propio Giovanni Montini en su casa lo llevó a conocer y a tratar a Aldo Moro. El amigo de Aldo Moro lo pide por su vida cuando las Brigadas Rojas lo secuestran y lo asesinan. Entonces, esta lucha contra el comunismo que quería ir avanzando en toda Europa motiva también una férrea defensa de las libertades, no solo la libertad religiosa, sino las libertades republicanas, las libertades civiles,
con las cuales los políticos italianos hacen frente y evitan, no solo en Italia, sino esto también en Alemania. Tenemos en cuenta hace poco el tema del aniversario de la caída del muro de Berlín, la división de Berlín, Europa del Este en el avance comunista. Entonces se quería tomar como bandera y como escudo en la lucha contra el comunismo la bandera de la libertad. No sé si eso contesta la pregunta. Federico, perfecto. Voy a aprovechar para leer un mensaje aquí de Jorge Ruiz León. Muy buen nivel de la reunión. Recuerdo haber leído siendo adolescente el libro Cartas de León, Bloy a Maritain, también dirigida a su esposa Raiza, en el que se va evidenciando el progresivo acercamiento al catolicismo de ese matrimonio. Luego conocí otras obras. Un saludo a los oradores, dice Jorge. Y aquí hay otra pregunta interesante de Alex Daciano, que dice: el bien común también lo define como objetivo Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales desde una base calvinista, donde ya también allí separa el poder civil del religioso. Maritain habla de una condición humanista cristiana, pero desde una concepción tomista, dando valor a la libertad y desde allí al liberalismo económico. Loris Anata hace base en las mismas consideraciones, pero desde el problema de la influencia jesuítica y su concepción basada en el Sermón de la Montaña en San Mateo. La pregunta es concretamente, ¿cómo entender el concepto de libertad desde el catolicismo cuando se observan pensamientos que al menos derivan en antagónicos? Y empiezo por Gustavo o por Guillermo, si les parece. ¿Gustavo? No tengo problema. ¿Me podrías repetir un poco, por favor, lo que Sí. dice? Habla un poco de esta visión cristiana desde distintas miradas, ¿no? Sí. Menciona a Smith, menciona a Loris Anata, también obviamente a Maritain, y dice: la pregunta concretamente es cómo entender el concepto de libertad desde el catolicismo cuando se observan pensamientos que al menos derivan en antagónicos. Bueno, lo que pasa que sí, podría llegar a ser un poco subjetiva mi respuesta, o de hecho creo que la es. Pido disculpas en todo caso a quienes piensen algo diferente, pero yo creo que Loris Anata no expresa el pensamiento humanista cristiano que puede devenir del pensamiento mariteniano y tampoco del pensamiento tomista. Y creo que la libertad no es incompatible en absoluto con el bien común. Además, la misma Constitución Nacional nuestra lo dice en su preámbulo, ¿no? Asegurar los beneficios de la libertad. Pero también hace manifestación el preámbulo en cuanto no solamente al beneficio de la libertad, sino a la promoción del bienestar general. Por lo tanto, el bienestar general y la libertad no son incompatibles, sino que por el contrario son complementarios uno del otro. El problema es cuando se exceden o cuando hay exacerbaciones de conceptos que a su vez llevan a la exacerbación de una práctica en cuanto a la libertad abolicionista del bien común o el bien común abolicionista de la libertad. Yo creo que el tema es encontrar un justo medio. Me parece que Maritain no expresaba ni un extremo ni el otro, sino por el contrario, trascendía ambas esferas o ambas cuestiones de estas dos contraposiciones. Yo creo que, perdone, pero para mí, yo creo que respetando los escritos de Loris Anata, pero yo no creo que represente el humanismo cristiano mariteniano, tampoco el de Munier, ni el de Chiara Lubich, y realmente yo no lo ubico como... Entiendo que hay diferencias o divergencias de conceptos, pero yo creo que no lo representa. Es mi punto de vista. Perfecto, Guillermo. Gustavo, ¿algo para aportar en esta Sí, dirección? básicamente el concepto de libertad tomista o que es el que encarna o el que moderniza Maritain, hace referencia a la existencia de un bien y varios bienes, ¿no? Hay un bien que para el tomismo es Dios, o sea, es el bien absoluto,
y hay bienes individuales, bienes, menores o bienes indeterminados, en los cuales el hombre tiene que ir eligiendo entre esos bienes. No elige entre el bien y el mal, elige entre los diferentes bienes. Y en la elección por esos bienes, cuando los bienes se ordenan al bien común, estamos eligiendo por el bien y por ese motivo logramos acercarnos a un concepto o una idea de libertad. O sea, la libertad no es la elección entre dos bienes por cualquiera, sino es de elegir entre dos bienes por el mejor, por aquel que hace al bien común. Cuando daba filosofía del derecho en la Facultad de Buenos Aires, uno de los ejemplos que ponía era, yo puedo tener frente a mí, el bien paz o el bien vida. Entonces, frente a esa situación de la paz o la vida, ¿por cuál debería elegir, no? Entonces, todo el mundo instantáneamente planteaba la idea de la vida. Pero cuando la paz depende de, sacar del camino a, a un psicópata homicida, si el policía tenía que elegir entre la paz o la vida del psicópata, que era lo conveniente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ordenar hacia el bien común hace suponer que el bien vida puede llegar a perder fortaleza o perder fuerza frente al concepto o al bien de la paz. No es lo mismo cuando el bien paz y el bien vida está respecto de una persona, un familiar, ¿no? O sea, que es más importante, la vida o el familiar que me molesta. Bueno, evidentemente la vida del familiar está por encima de esa pequeña molestia que genera a la paz, ¿no? Entonces, esa situación de la existencia de bienes ordenados en un bien común es lo que genera este principio de la libertad de elección o este principio de independencia al cual habla Maritain. Entonces, la elección por el mejor bien necesita permanentemente elegir por el bien común. O sea, entonces, para que haya libertad y que la libertad se pueda expandir, requiere que cada elección que tomo esté ordenada al bien común. Entonces, por ese motivo, la idea de libertad está íntimamente ligada al bien común, porque el bien común es lo que determina cuál es la mejor elección que tengo que tomar para poder ensanchar la base de libertad de todo ser humano. Bueno, ese es el pensamiento tomista y de Maritain. Dicho en palabras que no son ni de Santo Tomás ni de Maritain, ¿no? Son palabras mías, ¿no? Bien. Pero bueno. Me queda poquito tiempo, quiero aprovecharlo al máximo. Hay estupendos comentarios en el chat, inclusive discrepancias que son siempre muy enriquecedoras, así que las recomiendo efusivamente que las puedan leer ahí, pero no quiero dejar de compartir con ustedes algunas preguntas. Hay una muy específica que dice cuál fue la influencia de Jacques Maritain en el pensamiento de Enrique Jou. No sé si alguno de ustedes quiere tomar la posta brevemente. Cuanto más breve mejor, así nos entra la otra pregunta también. ¿Alguien en particular que quiera tomar la posta en este tema? ¿Federico? Sí, me voy a desmutear. ¿Estoy desmuteado? Está desmuteado, te escuchamos. Sí. O sea, personalmente no conozco la influencia concreta que pueda haber tenido el pensamiento de Maritain a Enrique Jou, pero conociendo que Enrique Jou se afilia a la democracia cristiana argentina, coincidiendo con las ideas del doctor Manuel B. Ordóñez, y está afiliado en la época más dura de persecución con el partido en la clandestinidad, no me cabe la menor duda de que tuvo una gran influencia el pensamiento de Maritain también en Enrique Jou, ya que Enrique Jou seguía a los discípulos de Maritain en la Argentina, o sea que si no lo leyó directamente, indirectamente conoció sus obras, que eran publicadas, como cité al principio, por ejemplo, en la revista Rumbo Social. O sea, yo creo que en Enrique Jou, esto a lo mejor lo puede conocer más alguna de sus hijas, pero no me cabe la menor duda de que Enrique Jou
no desconocía el pensamiento de Maritain, por lo menos. Eso creo que es un poco la respuesta. Algo que por ahí brevemente no quiero dejar pasar es que en este homenaje también no podemos concebir a Jacques Maritain sin su esposa Raiza. Raiza Maritain revisó todas sus obras, o sea, fue prácticamente a la par con él. Tan es así que hoy en día la Iglesia Católica, si un proceso de santidad de una persona lleva mucho tiempo, está propuesto como matrimonio santo, el de Jacques Maritain y de su esposa Raiza Omenkov, el apellido ruso, o Maritain. Tan es así cuando fallece Raiza, en el año 1960, los últimos 13 años de vida de Maritain los pasa en la comunidad de los Pequeños Hermanos de Jesús, como hermano lego. Esta es una comunidad monástica inspirada en el pensamiento de Charles de Foucault. O sea, bueno, eso es un poquito también lo que quiero en el homenaje, porque si no Maritain nos va a decir, se están acordando de mí, pero no a quien me ayudó a la par, así que también va el homenaje para su esposa. La última, y les pido ahí que me ensamblen, si puede cada uno. Voy a empezar por Guillermo, sigo por Gustavo y después por Federico para cerrar. Les voy a pedir que me ensamblen esta última pregunta con alguna suerte de cierre, y no sin antes pedirle que también engloben una pregunta de una joven que está allí diciendo que pide un libro que le recomendarían a un joven de 20 años que no sabe casi nada para leer estas cuestiones. Pero la pregunta concretamente la plantea Susana, ¿no? Que la plantea para los tres panelistas, así que les pido a todos una breve reflexión sobre esto. Dice, en una época de pretensión de gobernanza única mundial, globalista, supranacional, renta universal básica promovida por el Papa, que barre con la diversidad, el mérito, la capacidad y las diferencias, ¿no creen que está en peligro la libertad de los pueblos como nunca, porque se eliminan las geoculturas, la diversidad de los estados-nación? La pregunta sigue, por cierto, pero creo que sirve como marco para que hablemos y reflexionemos un poco desde la mirada de Maritain y la libertad, que les parece, Guillermo, a modo de conclusión. Sí, cómo no. Lo primero, en cuanto al libro que solicitan, es muy difícil recomendar libros de Maritain porque son, la verdad, que bastante profundos todos y hay que tener por lo menos alguna formación básica antes de comenzar a leerlos. Pero puede ser La persona del bien común y puede ser cristianismo y democracia, antes de saltar a lo que sería humanismo integral. En cuanto a la pregunta sobre el peligro de la libertad de los pueblos, yo creo que el peligro de la libertad de los pueblos hoy, si vamos a circunscribir lo que es hoy, me parece que está dada por concepciones extremas, populistas, tanto de derecha como de izquierda, porque a veces asociamos el populismo solamente con la izquierda, pero nos olvidamos que hay populismo de derecha, que exaltan los nacionalismos al punto de ultranacionalismo, que pretenden desconocer algún orden internacional de las naciones y de las relaciones internacionales. Obviamente que no significa ello que tenga que haber un orden supranacional que nos imponga todo de por sí y que no respete las identidades de las naciones, porque entonces caemos en el rechazo inmediato a ese orden supranacional. Pero bienvenido que haya un orden supranacional, porque ello pudo poner también en orden a las naciones, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Si bien no es perfecto, claro que no lo es en absoluto, pero es un mecanismo perfectible. De hecho, hoy tenemos a nivel internacional, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, tenemos no solamente las Naciones Unidas, tenemos la Organización de Estados Americanos, tenemos cortes internacionales de derechos humanos, etc. Yo creo que el sentido de multinacional no implica la anulación, ni debe implicar la anulación de las identidades nacionales, sino que se hace a través del respeto de esas identidades. Por lo contrario, la reacción contraria, vemos que hay una especie de reacción muy fuerte y muy contraria
al respeto de ciertas normas de carácter internacional que tienen que ver, esas normas de carácter internacional, con los derechos humanos, como son las normas de derecho internacional humanitario. Por lo tanto, yo creo que el peligro está más aún dado por ciertas apariciones públicas de personajes que creo que ponen en peligro la estabilidad mundial. Pero bueno, no sé si nombrarlos, pero la verdad que no quisiera nombrarlos, pero bueno, así como se habla mucho de Ortega en Nicaragua o del chavismo en Venezuela, no por ello debemos dejar de lado lo que casi provocó Donald Trump en Estados Unidos, lo que podría llegar a provocar un Le Pen en Francia, o peor aún, o lo que podría llegar a provocar para la estabilidad de la Unión Europea Víctor Orbán, por ejemplo. Son personajes a tener muy en cuenta y que pueden llegar a ser peligrosos para la estabilidad de la democracia a nivel mundial. La democracia en sí misma encierra el respeto por los derechos humanos. Por lo tanto, yo creo que estos personajes que ponen en vilo la democracia y la democracia liberal republicana, tal como la conocemos, es muy, muy peligroso. Gracias, Guillermo. Su breve reflexión, Gustavo. Esto un poco adhiero al pensamiento de Guillermo, ¿no? Simplemente mencionar que creo que en El hombre y el Estado, no recuerdo bien en cuál de los libros de Maritain dedica 3 renglones a la idea de gobierno mundial. Y básicamente lo que él sostiene en 1956, 1960, que es cuando lo escribe, es que el gobierno mundial o los gobiernos supranacionales deben contar con el consentimiento y con la anuencia de todos los estados como forma de garantizar la paz entre los pueblos, pero que si no hay una anuencia por parte de los pueblos, eso él no lo veía viable. La realidad es que la digamos, globalización a la cual estamos o hemos quedado sometidos nos lleva a una mayor injerencia por parte de los intereses supranacionales a la situación particular de cada nación. El problema que hay, y el mayor problema y amenaza que tenemos, básicamente son estas ideas que determinados funcionarios van tratando de imponer, en las cuales, desde el punto de vista ético, son realmente muy buenas, pero cuando empezamos a escarbar en los conceptos que están planteando, o en las soluciones que están planteando, a veces llegan a situaciones bastante incómodas para definirlas, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, del Plan 2030, del cual todos venimos hablando, a nivel político, a nivel estadual. Entonces, nadie está en desacuerdo de que hay que bajar la contaminación, nadie está en desacuerdo de que hay que eliminar la pobreza, nadie está en desacuerdo con que hay que fomentar la educación. Ahora, cuando empezamos a ver y a repasar algunas decisiones internacionales que quedaron medio olvidadas, que tomaron algunos organismos secundarios de Naciones Unidas, donde plantean que, por ejemplo, la forma de terminar con la pobreza o disminuir la pobreza matando a los pobres, uno, se conmueve frente a esos planteos, ¿no? a esa cultura de la muerte que quieren imponer. Entonces, si bien es bueno que haya organismos supranacionales que vayan planteando o ayudando a dirigir los procesos de paz, creo que también es bueno que se tome conciencia de que hay algunos valores que hay que seguirlos defendiendo a pesar de las opiniones que se van imponiendo a nivel social. Maritain ya lo planteaba antes de 1970, cuando yo era chico y lo leí, la verdad es que ni siquiera me daba cuenta de qué estaba hablando, pero 30 o 40 años después uno se da cuenta que esos pensamientos son los que empezaron a dominar la escena política internacional.
Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, hay que seguir defendiendo los valores que uno tiene, hay que seguir defendiendo aquello que nos hace parte de una nación, y hay que seguirlo haciendo pensando siempre en el bien común. Con lo cual, Maritain en ese sentido tiene mucho para enseñarnos y mucho para seguir avanzando en un lenguaje más actual, más moderno, ¿no? Muchísimas gracias, Gustavo. Lo escuchamos, Federico, en el cierre. Está habilitado. ¿Habilitado o estoy muteado? Está habilitado, está habilitado. Bueno, así como Maritain nos habló del ideal histórico de la nueva cristiandad, superador o por un cambio de época de lo que era el concepto medieval, también cuando se crea las Naciones Unidas, con el precedente antes de la Sociedad de las Naciones, los exacerbados nacionalismos habían llevado a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando se crean estos organismos supranacionales, la idea es una, pero después tengo que reconocer que a lo mejor tenemos organismos internacionales que hoy en día no cumplen el fin y que tratan de promover, qué sé yo, la UNESCO, a veces una culturalización global con determinada tendencia o fin. O sea, ningún país tiene que perder sus tradiciones. O sea, tampoco hay por qué aceptar una directiva a veces concreta de seguir determinados. Es más, lo estamos viendo, yo soy un acérrimo defensor de nuestras tradiciones, me parece un disparate que pues, respeto la libertad de cada uno, pero cuando se nos quiere imponer Halloween, términos concretos de otras culturas, otras costumbres, yo creo que eso también es bastante negativo. El tema a lo mejor conspirativo nos puede llevar a pensar, como también algunos han planteado, el Club Bilderberg, que quiere un organismo mundial, o controlar a través de determinadas personalidades, pero bueno, cuánto hay de verdad, cuánto hay de fábula, a veces es muy difícil determinar. Sí creo que cada pueblo tiene que defender su cultura, su libertad, y no dejarse avasallar a veces cuando nos quieren imponer algo con lo cual no estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que tenemos que estar aislados del mundo. Por eso a veces la distinción entre nacionalismo y patriotismo, ¿no? El patriota quiere a su patria, a su país, a su cultura, a su tierra, pero no se niega a lo externo. O sea, acepta otras culturas, acepta otros principios, pero en tanto y en cuanto a él le acepten los suyos también. Eso yo creo que es muy importante. Y por ahí, como estamos en el Club de la Libertad, hay que me gustaría decir que es una frase que aprendí en un momento que algunos atribuyen a autor anónimo y otro a Baltasar Graciani, es un poco la idea de libertad que también uno tiene. Empezaba así: la libertad es para el ser humano tan importante como el pan que ingiere. Pues sí es verdad que el hombre sin pan muere, de libertad privado vive en vano. Mejor se sufre el hambre que al tirano, porque el tirano nos da el pan cuando él quiere, y el pan difícilmente se digiere si quien lo da con látigo en mano. Es por eso que odio a todas dictaduras, de cualquier calidad, color o hechura. Y el día en que el dilema se presente, prefiero morir de hambre libremente a vivir nutrido en la opresión. O sea, yo creo que esos conceptos de libertad con responsabilidad, porque cuando hablamos de libertad, tampoco estamos pensando en anarquía. O sea, si pensamos en anarquía, hasta es la ley del más fuerte. O sea, yo creo que esto nos enriquece el diálogo, las ideas que a veces no son coincidentes, mismo dentro de la democracia cristiana. Porque si yo menciono a mi maestro, uno de ellos, Manuel B. Ordóñez, en su Carta Orgánica Federalista, dio los principios del liberalismo económico. ¿Esto es coincidente en todos los demócratas cristianos? No. Pero eso enriquece también el intercambio de ideas y el debate. Luis, Federico, Gustavo, Guillermo, agradecidos por el tiempo y la disposición de ustedes en esta tarde de sábado, a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy también, agradecerles la participación en este homenaje a Jacques Maritain, que esperamos haber estado a la altura
de esta amplitud de visiones plurales que intentamos poner en el Club de la Libertad. Y la invitación, por cierto, al próximo homenaje organizado por la Fundación Club de la Libertad será el próximo sábado, también a las 18 horas, por esta misma plataforma. Será el turno, esta vez, de Voltaire. Muchas gracias por el tiempo y por la disposición de todos ustedes. Hasta pronto. Gracias por la invitación.